Muy buenos días a todos y a todas. No se asusten por esto, ¿verdad? No voy a leerlo. Me dicen que tengo 15 minutos nada más para hacer una semblanza de lo que han sido 25 años de cooperación internacional, particularmente del AID y de nuestros amigos del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de resolución alterna de conflictos en Costa Rica y lo que han sido los 20 años de la ley RAC. Hoy es un día en Costa Rica, bueno, más frío de lo que esperábamos, ya esperábamos estar en verano, además con noticias, el país sigue pues moviéndose mucho, pero estamos acá con un motivo especial, que es celebrar cómo en Costa Rica hemos logrado hacer un cambio cultural, un cambio trascendental en la manera en que nos aproximamos a la solución de los conflictos. Decía muy bien el presidente del Colegio de Abogados, don Froilán, hace unos minutos en su presentación, que por qué llamamos esto alternativo. Es decir, llamamos métodos alternativos porque para nosotros lo principal era el judicial. Y en esta remembranza histórica de 15 minutos, quisiera recordar cómo en 1992, cuando todo esto empezaba, perdón, 1994, que ya fue la encuesta que les voy a mencionar, se le preguntaba a la gente si sabía qué era la conciliación. Esta fue una encuesta que hicimos con recursos del AID, con la empresa Sid Gallup de Centroamérica. Imagínense qué podía responder la gente en 1994. ¿Alguna cifra que tengan ustedes en mente? ¿Cuánta gente conocía la conciliación? El 5% de los encuestados. 5% de las personas decían, yo sé qué es la conciliación. Al arbitraje, ¿qué porcentaje de gente decía que entendía o sabía que era el arbitraje para resolver conflictos? Únicamente el 2%. Es decir, imaginémonos lo que era la realidad cultural, que muchos de ustedes, veo muchas caras jóvenes, que quizá en aquellos tiempos ni siquiera estaban graduados de abogados, otras caras no tan jóvenes también. Imagínense lo que era en aquel momento llegar a decirle a la gente vamos a conciliar, vamos a arbitrar, vamos a resolver conflictos por una vía diferente de la judicial. Y cuando se le preguntaba a la gente qué sentía cuando iba a un proceso judicial, la gente decía que el proceso judicial era caro, que era costoso, que le generaba estrés, que era complicado. Entonces le decíamos, bueno, ¿y por qué entonces usted va a un proceso judicial y no a otras opciones? Aparte que no las conocía. El 37% decía que porque el abogado le decía que fuera ahí, otro alto porcentaje que era el único método que conocía y el resto por ambas razones. Esa era la realidad de Costa Rica en 1994 y nos decía don Diego Audrit, que fue uno de los consultores que nos ayudó en aquella época en 5 estudios que se hicieron en distintas materias, que casi que era un tema de estatus social para el costarricense, es decir, tengo un juicio en la corte, es decir, a la gente le gustaba tener un juicio en la corte. Entonces, vean cómo hemos cambiado. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 25 años para que hayamos migrado de una cultura esencialmente litigiosa a una que, aunque no lo crean, es menos litigiosa? Porque hoy diremos, bueno, igual hay muchos casos en los tribunales y las estadísticas judiciales ahí están, pero la realidad es que hoy por hoy hemos entronizado, hemos permeado la cultura de resolución de conflictos, de mecanismos que antes eran alternos y que cada día creo yo que se convierten en los principales los conflictos. Hoy es natural que todas las leyes que salen tengan un capítulo de conciliación o de arbitraje. Hoy es natural que se hable de estos temas como algo cotidiano y para concluir esta primera parte, en el año 94, cuando estábamos en ese seminario que mencionaba ahora don Román Solís, que se hizo con CONAMAG, en este mismo auditorio, creo que esto así cambió un poco, pero bueno, era el mismo auditorio. El auditorio estaba lleno, polémico, porque estábamos hablando del RAC, y entonces la gente se levantaba y las preguntas que nos hacían era, preguntas o comentarios, esto es una imposición de las transnacionales corporaciones para eliminar el Poder Judicial en Costa Rica. Otros nos decían, esto es para poder despedir a todos los jueces. La Purruja, que ese sí nos lo traje hoy, la Purruja en la República decía RAC o no RAC, y decía, en aquel tiempo el presidente era don Rafael Ángel Calderón, entonces, y estaba el tema de movilidad laboral, entonces decían RAC, las siglas del Poder Judicial para la movilidad laboral.
Esa era la tónica. Es decir, hoy ustedes, les digo esto y tal vez los más viejos lo recuerdan, pero la mayoría de ustedes dirán, esa es otra, es decir, eso no lo creo. Pues así fue la tónica en este auditorio de esa conferencia en la que se hablaba de que esto era para despedir jueces y cerrar el Poder Judicial. Es decir, no se comprendía que el verdadero valor de estos métodos no es confrontar el Poder Judicial, no es convertirse en algo que compite con el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que seguir existiendo y habrá conflictos que tienen que resolverse de esa forma. De lo que se trata es de rescatar, de devolverle al ciudadano, devolverle a las personas la capacidad de resolver por sí mismas los conflictos, de ampliar el círculo de opciones que tienen para resolverlos y que sean prioritariamente autogestionarias. Muy brevemente la historia. En el año 92, efectivamente, nos cita doña Elizabeth Odio, entonces ministra de Justicia, a una comisión que me tocó por suerte estar representando al Poder Judicial, y ya cuando uno un paréntesis, cuando uno ya se convierte en testigo de la historia, es porque ya me imagino que tengo más canas y digo, se da uno cuenta cómo han pasado los años. Estamos ya en la curva para el otro lado, pero bueno, en el año 92 doña Elizabeth nos convoca a esa reunión y era para organizar una conferencia. Y era una conferencia que había acordado el Gobierno de la República con don Enrique Iglesias, entonces presidente del banco, estamos hablando del año 92, donde el Banco Interamericano de Desarrollo, como bien dice nuestro querido amigo don Fidel, se dedicaba a construir carreteras, puentes, aeropuertos, y había una inversión física en infraestructura, en temas económicos muy clara. Pero nos damos cuenta, o más bien se da cuenta el banco y se dan cuenta los actores en América Latina, de que de nada, decía don Enrique Iglesias, de nada vale el desarrollo en el vacío institucional. Es decir, de nada vale comenzar a construir todos estos ladrillos, todas estas carreteras, si no tenemos instituciones democráticas, judiciales y sociales fuertes y consolidadas en los países. Ese era el concepto de esto. Entonces, se convoca y en Costa Rica es elegido como el país para ser la sede en América Latina, en Iberoamérica, de ese congreso que se llamaba el Seminario sobre Justicia y Desarrollo en América Latina en la década de los 90. Eso era la antesala de la octava reposición de fondos del banco, donde se introdujo el tema de la justicia en la agenda de desarrollo del banco. Y aquí está, casualmente me encontré entre los papeles viejos, la memoria de ese seminario, 92, donde nuestro querido amigo Carlos Cordobés, que en aquellos que nos visita estos días en Costa Rica y que en aquellos días daba los primeros pasos por los pasillos del Banco Interamericano de Desarrollo en el 1300 New York Avenue, Washington, fue el compilador, el presentador de esta memoria, que fue la base donde el Banco Interamericano se mete en este tema. Los ticos que en general hemos sido, no sé, me parece que en esta temática por lo menos un poquito audaces, tomamos la bandera que nos da el banco y el seminario fue en febrero de 1992, vino ministros, presidentes de cortes de toda América, procuradores generales, etcétera, y se ve la importancia de desarrollar estos temas. Como parte de la agenda era reforma judicial y resolución alterna de conflictos como parte de esa reforma judicial. Entonces dijimos, bueno, vamos adelante con esto, vamos a tener el primer préstamo, la primera operación del banco en materia de reforma judicial la vamos a hacer en Costa Rica. Entonces en marzo iniciamos las gestiones, recién terminado el seminario, en marzo estaban los amigos del banco en su asamblea general incorporando este tema y Costa Rica decidió hacerlo a lo tico, o por lo menos en aquel momento lo planteábamos así, que fue hacer un Congreso Nacional de Administración de Justicia con representantes de todas las comunidades, donde la sociedad civil, los maestros, los profesores, la gente de la calle, y esta historia ya, la gente tal vez ya no la recuerda, se incorporó en los 12 circuitos judiciales que en aquel momento estaban, el Poder Judicial y los magistrados abrieron la puerta y dijeron, vamos a oír lo que nos dice la gente y vamos a oír las críticas y qué piensan del Poder Judicial. Y se fue comunidad por comunidad hasta llegar a nombrar delegados de esas comunidades y llegar a un Congreso de Administración de Justicia en septiembre, 22, 23 y 24 de septiembre de 1993,
congreso para el cual contamos apoyo del PNUD y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dio asistencia técnica y nos trajo expertos para ilustrar el proceso. Y ese congreso sacó conclusiones, dentro de las cuales habían varias que tenían que ver con la reforma judicial, que se tradujeron luego en un préstamo que fue la primera operación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en esta materia en América Latina y que después se multiplicó con operaciones en toda la región. Y bueno, casualmente tengo aquí las conclusiones de ese congreso. Entonces es simpático porque al releerlas en estos días, ver un poquito cómo se contaba la historia y la realidad que tenemos en el Poder Judicial. Sé que hoy nos quejamos mucho, pero la foto de esa época y la foto de hoy, tenemos realmente un Poder Judicial que ha crecido mucho y una sociedad que también a nivel de solución de controversias ha avanzado muchísimo, hasta ver como natural las casas de justicia, los centros cívicos, muy propia de la cultura. Les mostraría algunas de las fotos de acá, pero bueno, no se ven desde largo, pero bueno, se ve a don Rodrigo Montenegro con pelo negro, por ejemplo, acá vemos a Carlos Córdoba de joven, es decir, es parte de la historia. Pero realmente lindísimo encontrarse lo que ha sido todo este proceso. De ahí pasamos al famoso programa RAC del Poder Judicial. Se crea en octubre de 1993 por acuerdo de Corte Plena. Comienzan los primeros pasos. 3.995 personas fueron capacitadas, 120 conciliadores totalmente certificados con un programa de líderes de 120 horas. Se creó el primer manual de conciliación, que también me lo encontré aquí, bueno, a veces encontrar las cajas viejas de la bodega. Este es el primer manual de mediación básica que hizo Eduardo Garro, que hoy no lo veo todavía por acá. Ya está Eduardo, está Eduardo. Aquí está tu manual, 25 años después, que me imagino que Eduardo lo lea ahora y dirá cuándo escribí eso, pero realmente ha sido una evolución lindísima. Esto fue los primeros pasos. Y con esto empezamos la capacitación y empezamos los proyectos piloto, que eran 4 proyectos piloto, uno en la Cámara de Comercio de Costa Rica, donde la primera directora del centro en aquella experiencia piloto fue Ana Yancy Rojas, que no sé si ya ha llegado, que va a ser expositora más adelante. Otro lindísimo con Eduardo Dorian, que era el ministro de Educación en aquella época, que era formación de mediadores escolares, era preparar a maestros para que educaran y formaran a niños y niñas en las escuelas y se les ponía una banda en el brazo para ser mediadores. Ese programa se le entregó al Ministerio de Educación, lamentablemente con los años cayó en desuso. El otro fue el programa de conciliación judicial con el Juzgado Segundo de Familia, si no recuerdo mal, me recuerda don Rodrigo. Y el tercero y el cuarto fue el Centro de Mediación con el PANI, con el Patronato Nacional de la Infancia. Y esos 4 proyectos pilotos lo que pretendían era nada más explorar, ser un germen y ver cómo se avanzaba en la práctica de estos mecanismos. Llegamos a marzo del 1996, entregamos los productos de este programa RAC al Poder Judicial. Aquí queda la memoria, hubo que reconstruirla porque ya estaba desarmada. Y parte de los productos importantes de ese programa RAC fue el anteproyecto de ley, que es lo que nos tiene hoy aquí. Al comenzar con la práctica, nos dimos cuenta que la mediación realmente requería una simple norma. Sí, darle valor y eficacia de cosa juzgada a la mediación o a la conciliación para que tuviera valor efectivo y que la gente fuera confiando de que el resultado de ese esfuerzo, de ese proceso, iba a ser un acuerdo conciliatorio que era válido y eficaz. Pero además se le agregaron al proyecto de ley algunas normas importantes como el tema de la confidencialidad, que la gente supiera que si hubo una conciliación, lo que pudiera decir, lo que pudiera ofrecer no podía ser usado después en juicio. Y estos principios que hoy los vemos muy naturales, en aquella época era pues algo novedoso. Se incluyó el artículo 11 de que los abogados estuvieran obligados como parte de la ética profesional a promover en las partes el arreglo negociado en vez de ir a un juicio, y lo semejábamos nosotros a una malpraxis médica. Si yo voy donde el médico y el médico me dice lo voy a operar porque usted necesita una cirugía mayor, pero esa solución yo podía verla
tenido con una pastilla, con un tratamiento menos invasivo, yo me sentiría defraudado como paciente y desde luego consideraría que hay malpraxis. Bueno, lo mismo consideramos nosotros en el proyecto de ley RAC, que era una malpraxis someter a las partes a un juicio de 5, 6, 7 años, al Estado a pagar los costos del juicio, a las partes a sufrir lo que era el proceso contencioso, tanto en términos económicos como en términos de estrés, cuando pude haberlo resuelto con una conciliación en un par de sesiones o eventualmente con un arbitraje en 6 meses, un año. Entonces, eso fue el origen de esa norma. Y en materia arbitral, el estudio base nos lo hizo don Víctor Garita, que también vendrá más adelante. Hay unos famosos cuadernillos que eran estos, algunos de ustedes los tendrán ahí en las bibliotecas. Este era el de Diego Audrit, este era don Ricardo Vargas Hidalgo, estuvo el de Víctor Garita, el de don Henry Selcuri, que en paz descanse, que fue el germen de la conciliación en materia penal. Y con base en el estudio de Víctor se trabajó la parte de arbitraje. Y en la parte de arbitraje, bueno, se pretendía ser novedoso. ¿Cómo se pretendía ser novedoso? Con cosas que ya para ustedes son naturales. Superar la dicotomía entre entre cláusula arbitral y compromiso arbitral. Vamos a hablar solo de acuerdo arbitral. Introducir el principio competence, que en el proyecto era pleno, pero que a nivel de la Corte, a nivel de la Asamblea Legislativa dio un poquito de miedo, entonces se metió un recurso de apelación ante la Corte en materia de competencia. Es decir, básicamente fue cómo resolvíamos los problemas que tenía el arbitraje viejo del Código Procesal Civil para convertirlo en un instrumento que sí se utilizara. Porque con el arbitraje anterior había que ir a firmar un compromiso arbitral, que casi nunca nadie lo hacía, los jueces podían ser árbitros, cosa que era absurda. Entonces lo que hacíamos era brincarnos la fila de los procesos judiciales, pero era un proceso judicial llevado por el juez, pero brincándoselo porque el arbitraje tenía un plazo diferente. Entonces todo esto se resuelve en el proyecto de ley con algunos problemas. Bueno, llegamos a la Asamblea Legislativa, estamos hablando que el proyecto se presenta en el 97 a la Asamblea. Antes de eso la Corte lo presenta al Ejecutivo, el Ejecutivo integra una Comisión Nacional de Medios Alternos que evalúa este proyecto, participa el Colegio de Abogados, la Cámara de Comercio, actores civiles y el Poder Judicial, y el proyecto va a la Asamblea y en la Asamblea le hacen algunas innovaciones interesantes. Por ejemplo, Servicios Técnicos dice, no se puede permitir el arbitraje en cualquier idioma porque eso contraviene la Ley de Protección del Idioma Español. Bueno, pero estamos aprobando una ley, pero ese fue el criterio y dijeron que el arbitraje tenía que ser en español. En resumidas cuentas, tuvimos una regulación razonable de arbitraje doméstico, pero se vedó totalmente el arbitraje internacional hasta que afortunadamente hace unos 4 o 5 años, no sé, 5 años, tuvimos la oportunidad de presentar al Congreso el proyecto que era basado en la ley Modelo UNCITRAL y que fuera aprobado pues realmente en tiempo bastante récord. Pero llegamos al 97, se logra la aprobación de la ley, que hoy celebramos los 20 años, y comienzan a caminar los primeros centros. En todo este proceso ya el Banco Interamericano, nuestro socio y aliado en este proceso, había aprobado el préstamo al Poder Judicial, se incorporó un apoyo importante a los métodos alternos, pero tenían que comenzar a caminar los centros solos. La Cámara de Comercio toma la iniciativa de abrir su primer centro de arbitraje y conciliación. Aquí está nuestros dos amigos, Alexander y la directora del centro, que nos acompañan hoy de la Cámara, que no es la directora de aquella época, porque si no tendría que tener como el doble de edad. Ya le dije vieja a Marcela, a mi amiga Marcela Chavarría, pero bueno. Marcelita, que fue la primera directora ya de esa etapa, se pidió una ayuda al Banco Interamericano y el banco nos dio una cooperación no reembolsable. Esa cooperación permitió que el centro de la Cámara tuviera capacitación, se estructurara, plan de mercadeo. Tuvimos a la doctora Adriana Polanía de la Cámara de Comercio de Bogotá, que nos acompaña hoy también en esta celebración y que hablará más adelante. La tuvimos capacitando a nuestros primeros árbitros de la Cámara de Comercio de Costa Rica y en octubre del año 98 la Cámara de Comercio de Costa Rica se convierte en la primera en contar con un centro autorizado. Juramentada la primera Corte Institucional, y este es un dato histórico poco recordado, juramentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia va con magistrados a la Cámara de Comercio y hacen un acto de juramentación de la primera Corte.
como un cierto símbolo de decir, la Corte respalda este mecanismo y estamos dando estamos dándole un espaldarazo al proceso. Y firmado por Mónica Nagel, que era la ministra de Justicia de aquella época. De ahí surgen el centro del SICA, el centro del CEFIA, llegamos a tener en aquella época 17 centros privados, comienza a crecer el arbitraje muy fuertemente en el país, y a la par de esto, nuevamente no solo se trataba de crecer en mecanismos comerciales, civiles, empresariales, sino también la parte social, y ya con esta termino. La ley RAC, como bien ha dicho el señor viceministro de Paz, abre la posibilidad de que la conciliación realmente se difunda. En el año 99, la ministra de Justicia, Mónica Nagel, toma la iniciativa de crear el programa Casas de Justicia. El enfoque en aquel momento era tener un lugar de orientación a las personas donde pudieran llegar a que les dijeran, era un poquito, venía copiado de Colombia, en las casas de justicia de Colombia, mezclado un poquito con el multi-door system de Washington, en sentido que era la primera puerta donde la gente llegara y la orientaran, le ayudaran a resolver el conflicto. Podía salir de ahí con una conciliación, podía salir de ahí con una asesoría legal, podía salir de ahí con una referencia al IMAS, al Instituto Mixto de Ayuda Social. O sea, es una puerta de solución y orientación al ciudadano. Ese es el concepto original. Nuevamente se tocaron las puertas de los amigos del Banco Interamericano de Desarrollo y una vez más el Banco Interamericano, con una donación, con una cooperación técnica no reembolsable, apoyó el proceso con una suma importante para nosotros, pero en contexto de cooperación internacional relativamente simbólica, que fue $75,000. Entonces, con una donación de $75,000, 17 años después, hoy Costa Rica atiende, Víctor, 50,000 personas al año. Estarás 3,000 resoluciones, más la gente que se atiende, que es mucho más. Con una cooperación de $75,000 y mucha voluntad de todas las personas que trabajaron en esto desde esa primera ocasión. Se hizo una licitación, un concurso. De ese concurso sale elegido la Universidad Latina de Costa Rica para ser la primera sede de Casa de Justicia, y en el año 2000 el Ministerio de Justicia firma un convenio con la Universidad Latina para crear la primera Casa de Justicia en San Pedro Montes de Oca, que hoy todavía existe ahí. De hecho, mañana estaremos celebrando en esa Casa de Justicia los 17 años de las Casas de Justicia, y la primera directora está también aquí presente, que es doña Rosita Abdenur, con quien trabajamos en aquella época, con Eduardo Moane de Perú, que vino a hacer las capacitaciones. Es decir, fue un proceso muy lindo y nuevamente un proyecto que hoy, 17 años después, sigue existiendo y sigue dando frutos. Y el último programa al que voy a hacer referencia es al programa de reinserción social y prevención de la violencia, que fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2011 y quedó aprobado en Costa Rica como ley de la República en el año 2012, que es el que se ha hecho referencia aquí, que tiene un componente importante de reinserción social, pero que tuvo, me parece a mí, la visión de todas las autoridades, el banco y la sociedad civil que se involucró en el proceso, de incorporar los centros cívicos como algo importante de rescate de espacio público en las comunidades, y donde no solo ya se iba a conciliar y arbitrar, como se había pensado en el concepto de casas de justicia, sino que también se rescataba el deporte, la recreación, la música, como elementos de prevención social y de prevención de la violencia. Sí, ya no solo se trata de resolver conflictos cuando surge el conflicto, sino que también prevengamos mucho más y busquemos una labor mucho más inclusiva y de atención a grupos vulnerables, de manera que prevengamos el conflicto, prevengamos la violencia y prevengamos la criminalidad. El préstamo del banco incorporó 7 centros cívicos, uno en cada provincia del país. Quedó aprobado como ley de la República en el 2012 y quiero felicitar a don Víctor por el trabajo que se ha hecho en el tiempo que les ha tocado a ellos, donde se han concretado, creo que ya prácticamente todos, falta solo Desamparo y 2 en febrero. Es decir, en tiempo además de ejecución normal, es decir, no es un préstamo que han tenido que pedir prórrogas para ejecutarlo 5 y 6 años después. Entonces, realmente creo que estos 20 años de la ley y estos 25 años de cooperación en estos temas
han sido importantes para el país. Como les digo, pasamos de un país donde el 2% decía sé que es arbitraje y un 5% dice sé que es conciliación, y donde a la gente le encantaba ir a los tribunales, a un país donde vemos como cotidiano conciliar, como cotidiano arbitrar, y donde incluso no le tenemos miedo a arbitrajes de $100 millones, $200 millones. Sí, se transan cuantías realmente importantes. No quisiera en ese sentido, y lo hago al revés, en vez de saludar al inicio, saludo al final, pero quería contar esta historia para explicar precisamente el porqué de los saludos. Agradecerle muy particularmente, como he dicho, bueno, a don Víctor, la visión que han tenido de llevar adelante el Centro Cívicos y que esto esté caminando y siga en el país. Rosita Abdenur, la primera directora de una casa de justicia en Costa Rica, que sigue abierta y sigue trabajando y sigue funcionando. Cámara de Comercio de Costa Rica, primer centro, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ya están cumpliendo el próximo año 20 años también, así es que habrá que hacer alguna celebración, alguna fiesta. Muchísima gente, veo aquí Roberto Iglesias, Eduardo Garro, que fue nuestro primer director de capacitación en el programa RAC allá en 1993, y voy a ser infidente que, con Eduardo, que además fue el autor, para bien o para mal, del primer logotipo del programa RAC, ¿te acordás? Sentado ahí casi en el piso de la oficina con Dialá Jiménez, estamos empezando el programa RAC, y bueno, pongámosle un logo y pongámosle nombre. Bueno, ¿cómo se va a llamar? Se llamaba, era ADR o ADR en inglés, Alternative Dispute Resolution, o era RAD en Argentina, en Colombia creo que le decían MASC, en Perú le decían MASC. Entonces vamos a distinguirnos los ticos, pongámosle un nombre diferente, le pusimos RAC. Igual después vino Adriana a capacitar, y Eduardo también, Eduardo Moane, pero bueno, le pusimos RAC. Agradecer, bueno, igualmente a don Román Solís, que en aquellas épocas andaba en otras funciones, pero que igual el préstamo del BID, pocos recuerdan, original, se tramitó con doña Elizabeth Odio. Don Román estaba ayudando en asesoría jurídica en presidencia, nuestro amigo Carlos Vargas Pagán era el ministro de Planificación, que fue el que dio la luz verde a que eso se tramitara. Muchísimos años, la CONAMAG, una gran aliada en todo este proceso. Sarita, que no sé qué se me hizo Sarita, ahí está. Sarita, que es una memoria histórica también de todo este tema, es decir, han sido años de hasta pasar por facilitadores voluntarios. Es decir, me faltaría muchísima gente que mencionar. Igual, don Froilán, agradecer la confianza, estamos terminando pues periodo en el CAM este mes de diciembre, agradecer la confianza que el colegio ha tenido en mí para integrar la Junta junto con los distinguidos compañeros de la Junta del CAM. Han sido ya 4 años que llevamos en ese proceso con don Rodrigo Montenegro, don Fernando Mora, que se me perdió. Ya está don Fernando allá atrás. Fernando Mora también, memoria histórica de todo esto. Desde antes de la ley RAC, en las luchas del arbitraje en los 80s, así es que pues digamos que sería antes de la historia. Realmente muchísima gente en esto, y agradecer a don Froilán, y finalmente, y no por eso menos importante, a los amigos del banco. Es decir, el Banco Interamericano ha sido un aliado en esto. Podemos con la frente en alto decirle al banco, los dólares que se han invertido en este tema en Costa Rica han dado frutos, en casos concretos, en centros concretos, en personas de carne y hueso que hoy resuelven sus conflictos de manera diferente, menos costosa y menos traumática que necesariamente acudir a un proceso judicial, o lo que es peor, en aquellos sistemas donde ni siquiera el Poder Judicial lo resuelve porque hay desconfianza en el Poder Judicial. Aquí sí la tenemos, pero es evidentemente mucho más sano y saludable socialmente hablando resolverlo de manera pacífica. El banco ha confiado en nosotros, confió en Costa Rica para hacer el primer programa de reforma judicial en América Latina, confió en Costa Rica para hacer el primer programa de reinserción social. Cuando llegamos a tocar las puertas del banco, pongámoslo en traducción en español, a decirle al banco, ayúdenos a financiar cárceles. Digo, no es el tema, es decir, no era construir cárceles, el objeto del programa era reinserción social y prevención de la violencia, pero era un tema muy complejo, muy polémico. El banco se arriesgó con nosotros,
y se está terminando la primera operación en esta materia con muchísimo éxito. Y finalmente, a Marcela Filloy, que también estuvo en la Comisión de Arbitraje, y nuestro amigo Carlos Cordobés, el Quijote del BID en aquellas épocas, abriendo camino en temas que eran totalmente insospechados, que hoy son naturales, pero que en aquel momento eran realmente tema sensible, y que durante estos 25 años nos ha acompañado no solo en Costa Rica, sino en diversos países de América Latina, para que esto sea una realidad. Igualmente a todos ustedes, los que se han tomado el tiempo de venir hoy a compartir estos temas, ya termino mi remembranza histórica. Después ya tendrán oportunidad con paneles de trabajar temas de fondo en la mañana, sobre todo lo que es el impacto de la ley, y en la tarde hacia dónde vamos con esto. Pero agradecerles el tiempo, agradecerles la oportunidad y realmente muy complacidos de estar celebrando este aniversario de la ley RAC. Muchas gracias.